Hola gente de electrónica para todos, estamos en un nuevo video y bueno, en este video va a ser un video, digamos, de lo básico de la electrónica, que es aprender a usar un tester, qué hace cada una de todas esas funciones que tiene ahí. Y bueno, vamos a ver cómo se usa y cómo medir las respectivas unidades y todo lo que querramos medir que permita nuestro tester, ¿no? Bueno, este es un tester básico, de los más baratos y básicos que se encuentran, pero bueno, hay tester que tienen muchas más cosas. Bueno, vamos a la primera sección, que como pueden ver tiene una B y una onda. Eso significa que mide voltaje, pero de corriente alterna. O sea, como tiene una onda, la corriente alterna va variando así con una forma de onda. Entonces eso nos indica que mide voltaje pero alterno, ¿no? De la red domiciliaria. El número que indica ahí es el valor máximo que puede medir en ese rango. O sea que estando ahí podría medir unos 750 voltios como máximo, y estando acá puede medir 200 voltios como máximo. Entonces, si nosotros queremos medir, agarramos las puntas y las conectamos. El negro siempre va conectado. A ver si hace foco. Ahí está, una vez enfocado las conectamos de la siguiente manera. La punta negra siempre va donde dice COM, ahí al costado se puede apreciar. Y la punta roja va, depende de lo que queramos medir. Si queremos medir hasta 200 mA, va en el que dice ahí, que especifica, dice 200 mA máximo. Y si queremos medir hasta 10 A, lo ponemos en el conector de arriba. Esto es porque si no se nos puede llegar a quemar el tester. Y bueno, simplemente agarramos las puntas y las ponemos para medir corriente alterna, no importa dónde las pongamos. Una en el negativo y otra en el positivo. Y listo, ya estamos midiendo corriente alterna. Siguiendo con lo que tiene para medir el tester, pasamos al siguiente, que como podrán ver nos indica que mide corriente continua. Es decir, mide la corriente que entrega, no sé, una fuente de tensión, una pila, algo así. Para medir corriente siempre tenemos que tener un circuito en serie. ¿Por qué? Porque si no se nos va a quemar el tester. O sea, no un circuito en serie, sino que hay que medirlo en serie. No podemos agarrar y conectar directamente el negativo al negativo de la fuente y el positivo al positivo de la fuente, porque se nos va a terminar quemando el tester. Vamos a hacer un cortocircuito en la fuente y bueno, se nos puede quemar la fuente, el tester y todo lo que tengamos. Así que no se mide en paralelo la corriente, por favor. Siempre se mide en serie, es decir, tenemos una fuente de tensión, tenemos que conectar algún consumo a esa fuente de tensión para poder medir la corriente que está pasando por eso, por ejemplo una resistencia, cualquier cosa. Y me olvidé de decirles que el voltaje siempre se mide en paralelo, es decir, justamente al revés de lo que se mide, de cómo se mide la corriente, ¿no? Esto sí podemos tranquilamente poder conectar el negativo al negativo de la fuente, el positivo al positivo de la fuente, y tranquilamente nos va a decir el voltaje sin que pase nada. Bueno, acá estamos midiendo corriente continua hasta 2000 microamperes. Después vamos a pasar hasta 20 mA, 200 mA, a ver, estoy tapando ahí, 200 mA, y hasta 10 A, que ahí ya tendríamos que conectar el cable rojo, como expliqué antes, en el conector de arriba. Después, a ver, esto lo voy a saltear bastante rápido. Esto es para medir transistores. Esto, si hay continuidad, esto, a ver, si esto mide la continuidad, es decir, no sé, es como que genera una onda o algo así, tiene un generador de onda. Y si hay continuidad, digamos, si la corriente circula, nos marca 000. Esto mide si los diodos están funcionando correctamente y también si hay continuidad. Como pueden escuchar, hace un pitito. Bueno, ahora ya pasamos a la parte de resistencia. La resistencia siempre se mide tocando con cualquier punta los terminales de la resistencia, es decir, con esta punta un terminal, con esta punta otro terminal.
pero siempre hay que tener cuidado de no tocar la punta con el dedo, porque nuestro cuerpo, el cuerpo humano, tiene resistencia. Y si nosotros tocamos va a alterar el valor que está midiendo. Entonces no debemos tocar ninguna de las puntas ni los terminales cuando se está midiendo. Y bueno, ahora para hacer una prueba voy a medir la resistencia de mi cuerpo, pero primero vamos a ver los valores. Acá tenemos 200 ohm, 2000 ohm, 20 kilo ohm, es decir 20.000 ohm, 200.000 ohm y 2 mega ohm, es decir 2 millones de ohm. Bueno, para medir la resistencia de nuestro cuerpo simplemente lo ponemos en la unidad máxima, que es 2 mega ohm, y tocamos un terminal con otro, ¿ves? Y ahí nos da, como la resistencia de nuestro cuerpo sobrepasa el valor que puede medir el tester, es decir, que es de más de 2 millones de ohm, no lo mide porque es demasiado para el tester, ¿no? Entonces, ahí tiró un valor, pero bueno, como va subiendo, no lo mide el tester, no lo llega a medir. Yo le quería mostrar esto para ver más o menos cómo se podía medir algo, ¿no? Algo muy burdo, medir la resistencia del cuerpo, pero bueno, no importa. Y pasamos a la última sección, que es para medir voltaje de corriente continua. Sí, antes este era el de corriente alterna, este es el de corriente continua. Este sí tenemos que respetar la polaridad y conectar positivo con positivo y negativo con negativo, porque si no nos va a dar negativo en el tester el voltaje, ¿no? Nos va a dar al revés. Entonces tenemos para medir 200 milivoltios, 2000 milivoltios, que serían 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. Y bueno, viendo lo que puede llegar a medir un tester básico como este, ahora hay que explicar por qué hay tantas unidades en cada cosa, ¿no? Por qué hay tantas diferentes capacidades de medida máxima y por qué directamente no medimos 1000 voltios y listo, en vez de ir midiendo de 200, de 20, de 2000, de 20, de 2000 mili, de 20 mili. ¿Por qué directamente no hay una sola unidad que mida corriente o también voltaje, ¿no? Continuo o de cualquiera y listo? A ver, no sé si me expliqué bien, pero bueno, me voy a conectar mi fuente de tensión para que puedan verlo y vuelvo. Y bueno, una vez prendida mi fuente de tensión, vamos a agarrar las dos puntas, yo la tengo por acá abajo así que no la van a ver, y voy a medir la tensión que nos está entregando, pero a ver. Sí, está puesto en corriente continua en 200 milivoltios. Esta es la forma correcta de medir. Nosotros siempre lo ponemos en el menor número que nos deje el tester y medimos. No sabemos cuánto voltaje nos está entregando esta fuente. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 20 voltios. Vemos que nos está entregando unos 19 voltios. Entonces voy a tratar de bajar el voltaje al mínimo que nos deja, que es 1,42 voltios. Entonces, esa medida es menor a los 2 voltios. Entonces, no es necesario que lo pongamos en 20, sino lo podemos pasar a los 2000 mili, que en realidad son 2 voltios. Entonces, ahí nos quita la coma, como podrán ver, y nos pasa a dar la medida en milivoltios. Y esto es lo bueno que tiene, que nosotros al medir en milivoltios podemos agregar un número más y hacer la medida más precisa todavía. Entonces, antes teníamos 1,41 voltios y ahora sabemos que hay 1,418, 19 voltios. Entonces la medida va a ser mucho más precisa y bueno, sirve para eso las diferentes unidades máximas, ¿no? Entonces, ¿por qué el tester muestra, digamos, las varias unidades? Y tranquilamente poniéndolo acá nos podría decir 1,418. El problema que tiene el tester es que trabaja con 3 dígitos y medio, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, trabaja con los 3 dígitos de esto, pero este solo es medio dígito, no es un cuarto dígito. Entonces acá siempre puede mostrar un 1, nada más. Entonces ese es el problema que tienen los testers así baratos. Por ahí si ustedes ven un tester más caro que trabaja con 4 dígitos, entonces ahí ya lo ponen en voltio y ya miden todo lo que quieren, ¿no?
pero ese es el problema que tienen los testers. Entonces, para hacer la apreciación un poco más precisa cuando tenemos voltajes bajos, se le agregan estas unidades de medida para poder tratar de hacerlo más preciso, ¿no? Ustedes verán cómo va cambiando la apreciación si nosotros lo vamos moviendo. A ver si lo puedo acomodar. Verán cómo va cambiando la apreciación. Ahí lo tenemos en la unidad correcta, digamos, porque hay menos de 2 voltios y lo tenemos en 2 voltios máximo. Pero si pasamos a 20 ya se nos pierde un dígito. Si pasamos a 200 ya se nos pierde otro dígito, porque acá pasa a ser un 0 y la coma se corre del lugar. Y si lo pasamos a 1000 voltios se nos pierden todos los dígitos decimales y nos queda solo que tenemos un voltio, pero no sabemos un voltio con cuánto. Entonces esa es la manera correcta, digamos, de poder medir en un tester, y por eso hay tantas unidades en el tester, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre lo mismo con los voltios de corriente continua, los voltios de corriente alterna y todas las unidades que podamos medir, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos medir esta fuente de tensión que tiene, a ver, la ponemos en 2 voltios, pero yo subo un poco, ya va a sobrepasar los 2 voltios. Uy, se me salió de la fuente. Le subo un poco el voltaje, va a sobrepasar los 2 voltios y lo que va a hacer es que nos va a poner un 1 a la izquierda. Lo que tenemos que hacer es subir la unidad. Cuando nos pasa eso, la subimos y ya nos dice que tenemos más de 2 voltios y así vamos midiendo. Si sobrepasamos los 20 nos vuelve a poner el 1 a la izquierda y nos vamos a la de 200, y bueno, hasta ahí llega mi fuente, así que más que eso no les puedo mostrar. Y bueno, también les podría mostrar qué pasa cuando nosotros medimos al revés. Nos pone un número, un signo menos, que significa que estamos midiendo al revés, que está mal la lectura. Y no, en realidad no necesariamente que está mal, ¿no? Sino que estamos midiendo al revés y listo. Así que bueno, si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios, que nosotros se la vamos a tratar de aclarar. Si les gustó el video, denle like. Si les sirvió también, suscríbanse, comenten, compartan y hagan todo lo que puedan hacer, porque la verdad que ayuda muchísimo. Y bueno, yo soy Guido de Electrónica para Todos y hasta la próxima. Chau, chau.